¿Qué demonios crees que le estás haciendo? No te metas en esto, Adrien. Esto no te incumbe. La mano de mi madrastra me impactó en la cara, y el pinchazo me hizo llorar. Firma estos papeles o duerme en la calle, gritó, clavándose sus uñas perfectamente cuidadas en mi hombro. Lo quería todo. La empresa de mi padre, su dinero, todo su legado. Me temblaba la mano al coger el bolígrafo, dispuesta a dejarlo todo, solo para escapar de esta pesadilla. Fue entonces cuando la puerta principal se abrió de golpe con un estruendo como un trueno. Un hombre al que nunca había visto en mi vida entró como si fuera el dueño del lugar. Sus ojos se clavaron en los míos y dijo palabras que me paralizaron el corazón. Toca a mi mujer otra vez y te arrepentirás. Soy Nora y lo que voy a contarte parece sacado de una película, pero te prometo que cada palabra es verdad. Antes de sumergirnos en esta historia demencial, por favor, suscríbete y activa las notificaciones porque no vas a creer los giros que se avecinan. Si alguna vez te has sentido traicionado por las personas que se suponía que te querían, deja un comentario abajo. Créeme, vas a querer saber cómo se desarrolló todo esto. Así que, déjame llevarte de vuelta a donde todo comenzó. 2 semanas antes de ese momento en que mi mundo entero se puso patas arriba. El día que murió mi padre, algo dentro de mí también murió. Tenía solo 58 años, sano, activo, siempre sonriendo. De repente, se fue. El médico dijo que fue un ataque al corazón. Repentino e inesperado. Pero conocía a mi padre. Él se cuidaba solo. Acababa de recibir un certificado de buena salud 3 meses antes. Algo se sentía mal, pero me ahogaba en el dolor, incapaz de pensar con claridad. Mi madrastra, Ellen, se había casado con mi padre hacía 5 años, 3 años después de que mi madre falleciera de cáncer. Al principio, pensé que era amable. Sonreía mucho, cocinaba sus comidas favoritas e incluso intentó conectar conmigo. Su hija, Vanessa, que era 2 años mayor que yo, parecía bastante amigable. Se mudaron a nuestra casa familiar y la vida continuó. Pero ahora, al mirar atrás, me doy cuenta de que nunca los conocí realmente. La lectura del testamento tuvo lugar exactamente 2 semanas después del funeral. Estaba sentada en el estudio de mi padre, la misma habitación donde solía ayudarme con las tareas, donde hablábamos de mis sueños de ser arquitecta. El abogado de la familia, el señor Harrison, estaba sentado detrás del escritorio con un sobregrueso en las manos. Ellen estaba sentada en el sofá de cuero, Vanessa a su lado, ambas vestidas con ropa de diseñador. Incluso de luto, parecían salidas de una revista de moda. El señor Harrison abrió el sobre y empezó a leer. Apenas oí la primera parte. Un lenguaje legal que me daba vueltas la cabeza. Luego llegó a la sección importante, y sus palabras atravesaron mi niebla de dolor como un cuchillo. Dejo todo mi patrimonio, incluyendo Bennett Construction Company, todas las propiedades, inversiones y cuentas personales por un total aproximado de $50 millones a mi querida hija, Nora Marie Bennett. El silencio que siguió fue ensordecedor. Levanté la vista, conmocionada. ¿$50 millones? Sabía que la empresa de mi padre tenía éxito, pero no tenía ni idea. El rostro de Ellen palideció por completo. Sus manos se aferraron al reposabrazos del sofá con tanta fuerza que sus nudillos palidecieron. Vanessa se quedó boquiabierta, incrédula. Debe haber un error, dijo Ellen con voz tensa y controlada. ¿Y yo qué? ¿Y Vanessa qué? Nosotros también somos su familia. El señor Harrison se ajustó las gafas y continuó leyendo. A mi esposa, Ellen, le dejo la suma de $100,000 y le deseo lo mejor. A mi hijastra, Vanessa, le dejo $50,000 para su futuro. Los miró. Eso es todo, señora Bennett. El testamento es claro y legalmente vinculante. No podía procesar lo que estaba sucediendo. Ellen se levantó lentamente y, por un segundo, vi algo cruzar su rostro. Pura rabia. Pero entonces sonrió,
esa misma dulce sonrisa que había visto durante 5 años. Por supuesto, dijo en voz baja. Tu padre sabía lo que hacía. Te lo mereces, cariño. Era su mundo entero. Debía haberlo sabido en ese momento. Debía haber visto la mentira en sus ojos. Esa noche, todo cambió. Estaba en mi habitación, todavía tratando de comprender que ahora era responsable de una empresa de 50 millones de pesos. Cuando Ellen entró sin llamar, Vanessa la siguió, cerrando la puerta tras ellas. Las expresiones dulces habían desaparecido. El rostro de Ellen era duro, sus ojos fríos como el hielo. Estúpido, niña desagradecida, dijo en voz baja y venenosa. ¿De verdad crees que mereces esto? Tu padre era un tonto. Y tú también. Retrocedí, impactada por el veneno en su voz. ¿De qué estás hablando? Vanessa rió, un sonido cruel que nunca le había oído. ¡Ay! Esto es precioso. De verdad que no tiene ni idea. Nora, nunca nos gustaste. Ni un solo día. Fingimos porque creíamos que conseguiríamos el dinero. 5 años de ser amables, completamente desperdiciados. Ellen se acercó y yo retrocedí hasta que choqué contra la pared. Esto es lo que va a pasar, dijo. Me vas a ceder todo. La empresa, las casas, todo. Mantendrás un pequeño fondo fiduciario suficiente para vivir tranquilamente en algún lugar lejos de aquí, y lo harás de buena gana. No, dije con voz temblorosa pero firme. Eso no es lo que mi padre quería. Me lo dejó a mí. La sonrisa de Ellen era aterradora. Entonces supongo que tendremos que convencerte. Antes de que pudiera reaccionar, Vanessa agarró mi teléfono de la mesita de noche. Ellen sacó mi portátil del escritorio. No necesitarás esto, dijo Ellen. De hecho, no tendrás que salir de esta habitación hasta que veas las cosas como queremos. Salieron y oí el clic de la cerradura. Corrí a la puerta, tirando del pomo, pero no se movía. Grité pidiendo ayuda, pero nadie vino. La casa era grande y mi habitación estaba en el 3er piso. Aunque los sirvientes me oyeran, ¿me ayudarían? Ellen les pagó los sueldos ahora. Estaba completamente sola. El primer día no fue tan malo. Pensé que seguramente alguien se daría cuenta de lo que estaba pasando. El señor Harrison llamaría. La empresa me necesitaría. Alguien notaría mi ausencia. Pero a medida que las horas pasaban y nadie venía, la realidad se impuso. Nadie sabía que estaba encerrada aquí. Para el mundo exterior, solo era una hija de luto que necesitaba tiempo a solas. El segundo día, Ellen regresó con papeles y un bolígrafo. Firma esto, dijo, tirándolo sobre mi cama. Documentos de transferencia de propiedad. Fírmalos y puedes irte. Si te niegas, te quedarás aquí hasta que te mueras de hambre o pierdas el juicio. Tú decides. Le tiré los papeles. Nunca los firmaré. Mi padre me confió su legado. No lo traicionaré. Me abofeteó tan fuerte que me zumbaron los oídos. Cambiarás de opinión, dijo con calma. Todo el mundo tiene un punto de quiebre. Al tercer día, estaba débil de hambre y sed. Me habían dado agua, pero nada de comida. Mi habitación parecía una prisión, y el pánico se apoderaba de mí. ¿Y si nadie me encontraba? ¿Y si de verdad me dejaban morir aquí? Caminé por la habitación, intentando pensar en una salida, pero las ventanas eran demasiado altas para saltar, y la puerta era de madera maciza. Al cuarto día, Ellen regresó con Vanessa. Esta vez, Ellen no estaba jugando. Me agarró del pelo y me echó la cabeza hacia atrás. Escúchame con atención, susurró. No pasé 5 años casada con tu aburrido padre para irme sin nada. Vas a firmar estos papeles. Si no, nos aseguraremos de que todos piensen que te volviste loca de dolor. Haremos que te internen en un centro psiquiátrico. ¿Me entiendes? Vanessa levantó el teléfono. Ya tenemos a los sirvientes listos para testificar que has estado actuando de forma errática. Dirán lo que les paguemos para que digan. ¿Quién te va a creer?
Sentí que mi resistencia se desmoronaba. Estaba atrapada, débil, asustada y completamente sola. Quizás tenían razón. Quizás debería firmar y salir de aquí con vida. ¿Qué sabía yo de dirigir una empresa? Solo tenía 23 años. Ellen me puso los papeles en las manos y me presionó un bolígrafo en la palma. Firma ahora. Me temblaba la mano al poner el bolígrafo sobre el papel. Pensé en mi padre, en lo decepcionado que estaría. Pero, ¿qué opción tenía? El bolígrafo tocó el papel. La tinta empezaba a formar la primera letra de mi nombre, cuando de repente, ¡zas! El portazo de la puerta principal al abrirse resonó por toda la casa. Unos pasos pesados subían las escaleras, rápidos y decididos. Ellen giró la cabeza hacia la puerta de mi habitación. ¡Qué demonios! Los pasos llegaron a mi piso. Hubo un momento de silencio, luego una voz profunda, autoritaria y absolutamente furiosa. ¿Dónde está? Más pasos, alguien corriendo, luego un golpe cuando algo pesado golpeó la madera. La puerta de mi habitación se sacudió en su marco. Ellen se tambaleó hacia atrás, pálida. Otro golpe y el marco de la puerta se astilló. Un golpe más y la puerta se abrió de golpe, con la cerradura rota. Un hombre estaba en el umbral, y nunca lo había visto en mi vida. Era alto, tal vez de unos 30 y tantos, y vestía un traje gris caro que probablemente costaba más que mi coche. Su cabello oscuro estaba ligeramente despeinado, como si se lo hubiera pasado por las manos. Y sus ojos, agudos e inteligentes, recorrieron la habitación antes de posarse en mí. Por un instante, algo brilló en su expresión. ¿Alivio? ¿Reconocimiento? No pude. Dime. Ellen encontró su voz estridente y entró en pánico. ¿Quién eres? ¿Cómo te atreves a entrar en mi casa? Voy a llamar a la policía. El hombre ni siquiera la miró. Caminó directo hacia mí, y me apreté contra la pared, aterrorizada y confundida. Se detuvo a unos metros, su voz ahora más suave. Nora, está bien. Estoy aquí. No te conozco, susurré, mi voz de días de llorar y gritar. Lo sé, dijo en voz baja. Luego se giró hacia Ellen y su expresión se volvió gélida. Soy su esposo, Adrien Cole. Y si alguna vez la vuelves a tocar, te destruiré. La habitación quedó en completo silencio. Mi cerebro no podía procesar lo que acababa de decir. ¿Esposo? Eso era imposible. Nunca había visto a este hombre en toda mi vida. Nunca me había casado. Esto tenía que ser algún tipo de error o una alucinación del hambre. Ellen se recuperó primero, su voz aguda. Eso es ridículo. Nora no está casada. Esto es un fraude. Vanessa, llama a la policía ahora mismo. Adrien metió la mano en su chaqueta y sacó una carpeta. Se la entregó a Ellen con movimientos tranquilos y controlados. Un certificado de matrimonio con fecha de hace 3 meses, firmado por ambos y un juez. Totalmente legal y vinculante. Lo miré fijamente, con la mente dando vueltas. ¿3 meses? Eso era imposible. Recordaría mi boda. Ellen le arrebató la carpeta y la abrió, recorriendo los documentos con la mirada. Vi cómo palidecía aún más. Esto es falso, dijo, pero le tembló la voz. Tiene que serlo. Adrien sacó su teléfono y lo levantó. En la pantalla había una foto, y casi me fallaron las rodillas. Era yo. Definitivamente yo. De pie junto a este hombre, ambos vestidos formalmente, firmando papeles en lo que parecía un juzgado. Sonreía en la foto, pero no recordaba absolutamente nada de ese momento. ¿Quieres ver el video de la boda?, preguntó Adrien con un tono educado, pero con un toque de dureza. Tengo 50 testigos que asistieron, incluyendo al juez Matthews, quien ofició la ceremonia. ¿Lo llamo? La mano de Ellen temblaba mientras revisaba más papeles en la carpeta. Vanessa miró por encima de su hombro, palideciendo. Mamá, susurró. Estos parecen reales. Ya no podía callar. No entiendo, dije con la voz entrecortada.
Nunca te he conocido. Recordaría haberme casado. Esto no tiene sentido. Adrien se volvió hacia mí y su expresión se suavizó. Sé que estás confundida y asustada, pero necesito que confíes en mí solo una hora. Una hora y te lo explicaré todo. ¿Puedes hacer eso? Ellen se interpuso entre nosotras. De ninguna manera. Este hombre claramente está tramando algún tipo de estafa. Va tras el dinero. Nora, no le hagas caso. Llamaremos a la policía. Consigue un abogado. ¿Como si tuvieras abogados para mantenerla encerrada en esta habitación? La voz de Adrien cortó sus protestas como una cuchilla. Como si tuvieras papeles listos para robarle todo lo que su padre le dejó. Dígame, señora Bennet, ¿cuánto tiempo planeaba tenerla prisionera? Ellen abrió y cerró la boca. Vanessa apartó la mirada, con la culpa reflejada en su rostro. Adrien me devolvió la mirada. Tú decides, Nora. Puedes quedarte aquí con ellos o venir conmigo. Pero te prometo que no soy el enemigo. Miré el rostro de Ellen, rojo de rabia y miedo. Miré los papeles que aún apretaba en mi mano, papeles que le habrían dado todo. Luego miré a este extraño que decía ser mi esposo, que había derribado una puerta para encontrarme, que me miraba como si fuera la persona más importante del mundo. De acuerdo, susurré. Una hora. El auto de Adrien era como un sueño. Elegante, caro, con asientos de cuero que se sentían como nubes después de días sentado en el suelo de mi habitación. Condujo en silencio al principio, dándome espacio para procesar lo que acababa de suceder. Lo miraba de reojo, intentando descifrar quién era, intentando despertar algún recuerdo. No me venía nada. Llegamos a un hotel de lujo en el centro, de esos donde las habitaciones cuestan más por noche que el alquiler mensual de la mayoría. Me condujo a una suite privada en el último piso. En cuanto la puerta se cerró tras nosotros, me volví hacia él, desesperada por respuestas. ¿Quién eres?, pregunté. ¿Qué pasa? ¿Por qué no te recuerdo? Adrien señaló el sofá. Por favor, siéntate. Te lo contaré todo, pero necesitas oírlo todo. Esto va a sonar increíble, pero te juro que es la verdad. Me senté, con todo el cuerpo tenso y lista para correr si hacía falta. Adrien se sentó frente a mí, con las manos juntas y la expresión seria. Hace 3 meses, empezó. Viniste a mi oficina. No te conocía antes de ese día. Estabas aterrorizada, desesperada. Dijiste que necesitabas ayuda, que tu vida corría peligro y que debías desaparecer. Me rogaste que me casara contigo. Negué con la cabeza. Es imposible. ¿Por qué haría eso? Nunca me contaste toda la historia. Dijo. Dijiste que habías descubierto algo terrible, algo que te ponía en peligro. Necesitabas protección legal y que el matrimonio era la salida más rápida. Dijiste que una vez que eras la esposa de alguien, no podían tocarte sin consecuencias. Se inclinó hacia adelante. Tenía mis razones para aceptar. Se suponía que era un acuerdo comercial, temporal. Seguiríamos casados 6 meses y luego nos divorciaríamos discretamente. Nadie lo sabría. Pero no recuerdo nada de esto, dije, alzando la voz. ¿Cómo pude olvidarme de casarme? Adrien apretó la mandíbula. Esa es la parte que todavía estoy tratando de descifrar. Nos casamos en el juzgado. Fue rápido, legal, con toda la documentación en regla. Parecías aliviada después. Te alojaste en un hotel a mi nombre para protegerte. Acordamos vernos una semana después para hablar de los siguientes pasos. Hizo una pausa. Pero nunca apareciste a esa reunión. Desapareciste. Llevo 10 semanas buscándote. Me daba vueltas la cabeza. Esto no tiene sentido. Aunque hiciera todo eso, ¿por qué no puedo recordarlo? Tengo una teoría, dijo Adrien con cautela. Pero no te va a gustar. Sacó su teléfono y me enseñó una serie de fotos. Eran fotos de vigilancia de mi casa tomadas desde fuera. Contraté investigadores para que te encontraran.
Te rastrearon hasta la casa de tu padre. Estas fotos son de las últimas 2 semanas. Miré las fotos. Me mostraban caminando por el jardín, sentado junto a la ventana, siempre triste y perdido. Luego vi las fechas en las fotos. Espera, dije, estas son de hace 2 semanas. Donde estuve los 2 meses y medio anteriores. Eso es lo que no logro entender. Adrien dijo, desapareciste por completo. Sin usar tarjeta de crédito, sin registros telefónicos, nada. De repente, justo después de la muerte de tu padre, apareciste en su casa. Es como si estuvieras en algún lugar. Luego te liberaron. Me miró fijamente. Nora, ¿recuerdas algo de los últimos 3 meses? Algo en absoluto. Intenté recordar. Mis recuerdos eran borrosos. Recordaba estar con mi padre antes de que enfermara. Recordaba sus últimos días, débil y cansado. Recordaba el funeral, pero antes de eso, tenía una extraña niebla en la mente, como si intentara ver a través de una densa nube de humo. Todo está borroso, admití. Recuerdo estar triste porque papá estaba enfermo. Recuerdo el funeral, pero las semanas anteriores, es como si no estuvieran. Adrien se levantó y empezó a caminar de un lado a otro. Esto va a parecer una locura, pero creo que Ellen te hizo algo. Los investigadores encontraron algo interesante. Sacó una carpeta de su maletín. El historial médico de tu padre. Lo hice revisar por un médico particular. Nora, tu padre no murió de un infarto. Fue envenenado lentamente durante varios meses. La habitación se inclinó. ¿Qué? Arsénico en pequeñas dosis. Imita los síntomas de una insuficiencia cardíaca. Para cuando los médicos se dan cuenta de lo que está pasando, suele ser demasiado tarde. Su voz era suave pero firme. Creo que asesinaron a tu padre y creo que lo descubriste. De repente, empezaron a volver fragmentos. Un recuerdo vago y lejano de estar en el estudio de mi padre a altas horas de la noche. Encontrar algo. Papeles, frascos de medicinas. No podía comprenderlo del todo, pero había algo allí, fuera de mi alcance. Ellen, susurré. Siempre le preparaba la comida. Insistía en ello. Decía que así demostraba su amor. Creo que descubriste lo que hacía. Adrien continuó. Creo que por eso viniste a pedirme ayuda. Sabías que si mataba a tu padre, también vendría a por ti. Casarme conmigo era protección. Tengo recursos, conexiones, seguridad. No podría hacerte desaparecer si fueras mi esposa. Pero algo salió mal, dije, mientras las piezas empezaban a encajar. De alguna manera, lo descubrió. Adrien asintió. Creo que te atrapó. Creo que te ha estado drogando, manteniéndote confundido y obediente. Por eso no puedes recordar. Por eso solo apareciste después de que tu padre murió. Necesitaba que firmaras esos papeles de la herencia. Sentí una oleada de náuseas. Me ha estado envenenando. Tenemos que llevarte a un hospital, dijo Adrien inmediatamente. Hazte pruebas, asegúrate de que lo que te haya dado esté fuera de tu sistema. Luego tenemos que ir a la policía. Espera, dije, con la mente acelerada. Si vamos a la policía ahora, es nuestra palabra contra la suya. Tiene a los sirvientes de su lado. Dijo que testificarían que yo era inestable. ¿Y si nadie me cree? Adrien se quedó callada un momento. ¿Qué quieres hacer? Pensé en la cara de Ellen, en su crueldad, en la forma en que me abofeteó y me dejó sin comer. Pensé en mi padre asesinado lentamente en su propia casa. Algo duro se formó en mi pecho. No es exactamente ira, sino determinación. Quiero justicia. Justicia de verdad. Quiero que la expongan por lo que le hizo a mi padre. A mí. Quiero que todos sepan la verdad. Una lenta sonrisa se dibujó en el rostro de Adrien. Entonces, démosle justo lo que se merece. Durante los 3 días siguientes, todo cambió. Adrien me llevó a un médico privado que me realizó pruebas exhaustivas. Los resultados fueron justo lo que temíamos.
Aún tenía restos de Rohypnol, un fármaco que causa pérdida de memoria y confusión. El médico dijo que me lo habían administrado regularmente durante semanas, quizá meses. A medida que el fármaco empezaba a desaparecer de mi cuerpo, mis recuerdos empezaron a regresar. Al principio, sucedía fragmentado. Estaba sentada en la habitación del hotel y de repente recordaba haber entrado en el estudio de mi padre. Encontré sus frascos de medicamentos, los que siempre manejaba Ellen. Los llevé a analizar a un laboratorio privado porque algo no iba bien. Cuando los resultados mostraron arsénico, me aterroricé. Sabía que tenía que protegerme antes de confrontarla. Fue entonces cuando investigué a Adrien Cole. Era multimillonario, poderoso, con conexiones por todas partes. Más y lo más importante, tenía fama de ayudar a la gente en situaciones imposibles. Fui a su oficina con un plan descabellado y, de alguna manera, aceptó. Ahora recordaba nuestra boda, rápida y eficiente en el juzgado. Recordaba el alivio que sentía al saber que tenía protección. Había planeado reunir pruebas contra Ellen para construir un caso, pero ella me había estado vigilando. Una noche, puso algo en mi bebida. Después de eso, todo se oscureció durante semanas. Cuando desperté, mi padre se estaba muriendo y no podía recordar nada. Me tenía en algún lugar, le dije a Adrien mientras los recuerdos me inundaban. No en la casa, en otro lugar. Casi puedo verlo. Una habitación pequeña, siempre a oscuras. Me tenía drogada lo suficiente para que fuera obediente, pero no inconsciente. La expresión de Adrien era sombría. Los investigadores están investigando las propiedades que posee o a las que tiene acceso. Lo encontraremos. Hay más, dije, cerrando los ojos para concentrarme en los recuerdos que regresaban. La grabé. Antes de que me atrapara, había instalado cámaras ocultas en la habitación de papá. Quería pruebas de que lo estaba envenenando. La grabación está en una tarjeta de memoria escondida en mi antigua habitación de la infancia, detrás de un ladrillo suelto de la chimenea. Adrien llamó inmediatamente a su equipo. En cuestión de horas, teníamos un plan. No podíamos simplemente acudir a la policía. Ellen tenía demasiados contactos y contrataría un abogado inmediatamente. Necesitábamos exponerla públicamente, impedirle negarlo o escapar. Tengo una amiga que trabaja en las noticias. Adrien dijo que si les dábamos la historia con pruebas sólidas, la publicarían. Una vez que se hiciera pública, la policía tendría que actuar. No podría sobornar ni amenazar para salir. Pero primero, necesitábamos esa tarjeta de memoria. Adrien envió un equipo de recuperación profesional, gente especializada en recuperar pruebas. Entraron de noche, vestidos de personal de mantenimiento. Ellen y Vanessa ni siquiera supieron que estaban allí. Por la mañana, teníamos la tarjeta de memoria. Lo que contenía era incriminatorio. Imágenes nítidas de Ellen machacando pastillas en la comida de mi padre. Imágenes de ella sonriéndole mientras comía, diciéndole cuánto lo amaba. Imágenes de ella hablando por teléfono con alguien sobre cuánto faltaba para que el viejo idiota finalmente muriera. Fue horrible y perfecto. Teníamos pruebas médicas, pruebas en video y mi testimonio. Pero Adrien sugirió una cosa más, una conferencia de prensa. Dijo, anunciamos nuestro matrimonio, explicamos dónde has estado. Les contamos la historia. Ellen aparecerá. No podrá resistirse a intentar desacreditarnos, y cuando lo haga, mostraremos las pruebas delante de todos. Era arriesgado. Ellen podría huir antes de que tuviéramos la oportunidad. Pero Adrien tenía razón. No huiría. Era demasiado arrogante, demasiado confiada en su control. Había venido pensando que podría manipular la historia, pintarme de loca y a Adrien de estafador. Nunca esperaría que tuviéramos pruebas. Programamos la conferencia de prensa para el día siguiente. El equipo de Adrien envió invitaciones a todos los principales medios de comunicación de la ciudad. Se aseguraron de que Ellen también recibiera una invitación.
El mensaje era simple. El multimillonario Adrien Cole iba a abordar los rumores sobre su matrimonio con Nora Bennett, hija del difunto magnate. Ellen mordió el anzuelo. Llamó furiosa, exigiendo que detuviéramos esta farsa. Adrien se mantuvo tranquila al teléfono. Vengan mañana a la conferencia. Traigan a sus abogados. Arreglemos esto públicamente. Esa noche, apenas dormí. No dejaba de darle vueltas a todo. La muerte de mi padre, los días encerrado en mi habitación, los meses que me faltaban. Pero también pensaba en lo que me depararía el mañana. Justicia, verdad, el fin de las mentiras de Ellen. La conferencia de prensa se celebró en el salón de un hotel de lujo. Cuando llegamos, ya estaba abarrotado de periodistas, cámaras y curiosos. Adrien se había asegurado de que la policía también estuviera presente discretamente. De pie en la parte de atrás, lista para actuar cuando fuera necesario. Llevaba un sencillo vestido blanco. La decisión de Adrien. Inocencia y verdad, había dicho. Estaba de pie a mi lado con un elegante traje, con todo el aspecto del poderoso multimillonario que era. Al entrar, las cámaras destellaron y los reporteros gritaron preguntas. Ellen llegó puntual, vestida impecablemente con ropa de diseñador, seguida de cerca por Vanessa. Se veía segura, lista para la batalla. Incluso sonrió a algunos reporteros que reconoció. No tenía ni idea de lo que se avecinaba. Adrien se acercó al micrófono primero. Gracias a todos por venir. Estoy aquí hoy para abordar algunos rumores y aclarar la confusión sobre mi vida personal. Hizo una pausa para que la sala se tranquilizara. Hace 3 meses, me casé con Nora Bennett en una ceremonia privada. Su deseo era mantenerlo en secreto debido a circunstancias familiares. Recientemente, Nora ha pasado por una experiencia traumática y creo que es hora de que salga la verdad. Ellen se levantó de su asiento en la primera fila. Esto es absurdo. Ese matrimonio es falso. Este hombre quiere la herencia de mi hijastra. Su voz resonó, segura e indignada. Adrien mantuvo la calma. Señora Bennett, por favor. Tendrá su oportunidad de hablar. Primero, deje que Nora cuente su historia. Me acerqué al micrófono con el corazón latiendo con fuerza. Eso fue todo. Miré todos esos rostros, todas esas cámaras. Luego miré a Ellen y encontré mi coraje. Mi nombre es Nora Bennett. Hace 3 meses, descubrí que mi madrastra estaba envenenando lentamente a mi padre. Hice analizar su medicación y encontré arsénico. Aterrorizada por mi propia vida, busqué protección casándome con el señor Cole. Antes de poder llevar pruebas a la policía, mi madrastra me drogó y me mantuvo cautiva durante 10 semanas. La sala estalló. Los periodistas gritaban preguntas. Las cámaras destellaban como relámpagos. El rostro de Ellen pasó de la confianza a la palidez. Está mintiendo. Ha estado inestable desde que murió su padre. Se lo está inventando. Tengo pruebas, dije en voz alta, y la sala se quedó en silencio. Tengo pruebas en video de mi madrastra envenenando a mi padre. Tengo pruebas médicas que demuestran que me drogó y tengo testimonio de cómo me encerró en mi habitación, matándome de hambre, tratando de obligarme a ceder mi herencia. El equipo de Adrien sacó una pantalla gigante. Les mostraremos un minuto de grabación, dijo Adrien. Le dimos los videos completos a la policía, pero esto debería ser suficiente. El video se reprodujo. Mostraba a Ellen en la habitación de mi padre machacando pastillas blancas con el dorso de una cuchara. La mostraba mezclando el polvo en su sopa. La mostraba dándoselo, sonriendo, mientras él le agradecía por cuidarlo tan bien. La marca de tiempo era clara, fechada 6 meses antes de su muerte. La habitación estaba en silencio sepulcral, salvo por la voz de Ellen en el video. Solo un poco más, cariño. Necesitas tu fuerza. Cuando el video se detuvo, Ellen estaba de pie, con la cara blanca como el papel. Eso está editado. Es falso. Se lo inventó con computadoras.
Los archivos originales han sido examinados por expertos forenses. Adrien dijo que son auténticos. La policía los tiene ahora, junto con el historial médico de tu padre, que muestra claros signos de envenenamiento por arsénico, junto con el historial médico de Nora, que muestra que estuvo drogada con rohypnol durante un periodo prolongado. Vanessa se levantó de repente, con la voz temblorosa. No lo sabía. Mamá, dijiste que solo lo ayudabas a dormir. Dijiste que tenía el corazón débil. Nunca me lo dijiste. Cállate. Ellen le espetó a su hija. Luego miró a su alrededor, a todas las cámaras, a todos los reporteros escribiendo frenéticamente. Finalmente se dio cuenta de que estaba atrapada. No había forma de salir de esto con palabras, sin sobornos ni amenazas. La verdad había salido a la luz y todos la habían visto. Los agentes de policía avanzaron desde el fondo de la sala. Ellen Bennett, estás arrestada por el asesinato de Gerald Bennett y el secuestro y agresión de Nora Bennett. Ellen intentó correr, corrió de verdad, empujando a los reporteros, dirigiéndose a la puerta, pero los agentes ya estaban allí.